Todo el tiempo estamos escuchando hablar de autoestima y somos bombardeados por programas y contenido de redes sociales sobre los beneficios de tener una autoestima alta y las desventajas de tener una autoestima baja. Y lo cierto es que muy poco se sabe, pero mucho se dice. Es un término muy manipulado por los medios y por la mercadotecnia. Es un término no muy nuevo que en la actualidad se le llama amor propio. Antes de entrar en el tema, lo primero que me gustaría hacer es definirla. Autoestima viene del griego autos, que significa por sí mismo o propio, y estima, que viene del latín aestimare, que significa valorar o evaluar. Entonces, autoestima es la evaluación que tenemos sobre nosotros mismos y suele expresarse a través de la aprobación o la desaprobación. La autoestima se constituye de todos los pensamientos, las creencias, los sentimientos y experiencias sobre nosotros mismos. Una de las claves para una autoestima sana es que sea equilibrada, es decir, que no sea infravalorada, que significa pensarnos menos que los demás, y que tampoco sea hipervalorada, que significa creernos o valorarnos más que los demás. El gran problema con el autoestima surge cuando comenzamos a juzgarnos y a rechazarnos a nosotros mismos, ya que de todos los juicios que hacemos, ninguno es tan importante como el juicio propio. Por ende, es importante que nos valoremos de manera equilibrada para tener una vida plena. Una de las influencias principales para el desarrollo de la autoestima es la educación que viene de nuestros padres y de nuestros educadores. Esto quiere decir que si las valoraciones de estas personas son positivas, el niño o la niña van a recibir un mensaje agradable que los va a hacer sentir bien y que por consecuencia su autoestima se incrementa. Pero, por el contrario, si las valoraciones que reciben son negativas, causarán mucho dolor y el niño o la niña se pueden autorrechazar y su autoestima será baja. Por ejemplo, un niño el cual sus calificaciones siempre son de 9 en la escuela, al mostrárselas a papá o a mamá, siempre le dicen, ¿por qué no un 10? Esto puede ir produciendo poco a poco una sensación de que no basta con quien realmente es y piensa que para ser suficientemente bueno debe de traer un 10. Entonces, este niño probablemente comience a crear una autoexigencia tal que pensará que para ser amado o amada por papá o mamá debe de llegar a un 10. Y así, el niño o niña, al llegar a la adultez, se convierte en una persona extremadamente exigente, intentando siempre llegar a ese 10 que sus padres les pidieron. Un punto importante a mencionar es que la autoestima no es fija, sino muy cambiante, ya que va desarrollándose a lo largo de nuestra vida y conforme vamos creciendo se va modificando. Si quieren saber cómo se encuentra su autoestima, les voy a dejar aquí 4 preguntas que les van a ayudar a conocer qué tipo de autoestima tienen. Pregunta número 1. ¿Te quieres? Pregunta número 2. ¿Te cuidas? Pregunta número 3. ¿Reconoces las cualidades que tienes y que te gustan? Pregunta número 4. ¿Estás orgulloso u orgullosa de quién eres hoy? Una vez que respondas estas preguntas, tendrás una idea de cómo se encuentra tu autoestima y ver si tu diálogo interno es positivo o negativo. Existen 4 pilares básicos para trabajar la autoestima y son autoconocimiento, autoaceptación, autocuidado y autoprotección. Vamos con el pilar número 1, autoconocimiento. Es mejorar la conciencia de uno mismo. Y es que no podemos amar aquello que no conocemos. Por eso el primer paso para amarnos a nosotros mismos tiene que ver con conocernos, con ser conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor, de los cambios que pasan por nuestra vida, pero sobre todo de cómo somos y quiénes somos. Y es muy importante no solo tomar las partes que nos gustan, sino también las partes que nos disgustan de nosotros mismos. El segundo pilar es la autoaceptación, que es
donde acepto esto que acabo de descubrir o conocer de mí. Descubrir nuestras cualidades en realidad es muy sencillo, pero siempre, siempre se interpone el qué dirán los demás. Si yo descubro y digo que soy una buena persona, esto puede ser socialmente catalogado como prepotencia, soberbia, etcétera. Pon el término que tú quieras. Pero aceptar las sombras es más fácil, ya que casi la mayoría de las personas se han encargado de decirnos y señalarnos lo que hacemos mal. Nos educan en el no. Hasta aquí, con el autoconocimiento y la autoaceptación, ya podemos empezar a trabajar en nuestra autoestima. El tercer pilar es el autocuidado. En el autocuidado no solo es asearse, alimentarse sanamente, hacer ejercicio, etc. Claro que esta es una parte importante, pero nos faltan otros cuerpos por cuidar. El ser humano tiene, digamos, tres cuerpos. El cuerpo físico, que es al que debemos darle descanso, alimentación sana, etc. También tenemos el cuerpo mental y emocional, que están en un mismo cuerpo, y es en donde están todas las creencias que hemos aprendido y que dirigen nuestra vida, aunque muchas veces sean de manera inconsciente. Para cuidarlo, debemos observar esos pensamientos y creencias para saber si nos quitan paz, y si es así, debemos cuestionar esas creencias y pensamientos para modificarlos. El cuerpo emocional es el que tiene que ver con las emociones, y para cuidarlo podemos realizar un chequeo en donde todas las noches, antes de dormir, nos preguntemos: si tuve ganas de llorar, ¿lloré? Si tuve ganas de reír, ¿reí? Si tuve miedo, ¿lo dije? Si me enojé, ¿lo expresé? Recuerda que el cuerpo habla lo que la boca calla. Por lo tanto, si no expresé y me contuve en algún momento, el cuerpo físico va a ser quien lo manifieste con gastritis, colitis, resfriados, etc. Si quieres conocer un poco más de las somatizaciones, te invito a que vayas a escuchar el podcast de somatizaciones, en donde hablo de este tema. Después está el cuerpo energético, llamada también neurocepción, que es aquella habilidad que nos indica por medio de sensaciones. Por ejemplo, al llegar a un lugar y decir: aquí se siente algo raro, como una mala energía. Este cuerpo funciona mejor con lo externo que con lo interno, pero esto se debe a que hemos sido callados en este tipo de cuerpo. Un ejemplo son aquellas mujeres que sienten que les están siendo infiel y les dicen: no, ¿cómo crees? Estás loca, eso que sientes no está bien. Por eso debemos conectar con esta intuición y volver a prestar atención a lo que tú estás sintiendo. La manera de cuidar este cuerpo energético es haciéndole caso. Si vas a un lugar y constantemente sientes que hay algo que no te va, que no te sientes bien, retírate del lugar. Y el último pilar es la autoprotección, que tiene que ver con la capacidad de poner límites, como aprender a decir no. Habilidad que cuesta mucho por una distorsión de la definición de ser noble, en donde parece que ser noble significa nunca decir no. Entonces, si yo empiezo a decir no, me vuelvo egoísta, arrogante, etc. Por esto, desarrollar autoestima o amor propio, como quieras llamarle, implica mucho trabajo y bastante coraje, porque hay un montón de gente que se van a alejar. Y esto implica que el desarrollar autoestima pueda ser un camino solitario, pero que vale la pena para tener una vida plena.